En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Todos juntos vamos a leer el último versículo que dice, a la cuenta de 3, 2, 3, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amados hermanos, el llamado de Dios para sus hijos, para su iglesia, es a que tengan una vida de santificación. A través de la historia, en el Antiguo Testamento, Dios ha escogido a un pueblo para sí. Dios ha tenido que de un hombre sacar toda una nación para que a esa nación Él mismo le pueda enseñar, para que esa nación Él mismo le pueda instruir y para que esa nación Dios mismo les pueda decir cómo tenían que vivir en esta tierra, cómo tenían que ser el ejemplo en esta tierra. Y les ha hablado a través de los líderes que le ha puesto, ¿no? Y les ha hablado a través de profetas que les ha puesto, les ha hablado también a través de señales, a través de prodigios, a través de milagros, para que sean un pueblo santo, para que sean un pueblo que agrade al Señor en su manera de vivir. Y hoy, y pasando al Nuevo Testamento, cuando viene el Señor Jesús, habla también a su pueblo de la manera de vivir correcta que era respecto al reino de Dios, a todo lo que era de buscar su justicia. Y esa palabra que el Señor ha hablado viene a ser registrada, escrita para nuestras vidas hoy en día, para usted, para su iglesia, que somos nosotros, y como pueblo también injertados, dice no la palabra, al ser salvos, viene esta palabra de seguir una vida de santificación para seguir agradando al Señor. Él desea que su pueblo y sus hijos vivan consagrados y solamente dedicados a Él. O sea que en otras palabras, podamos nosotros vivir una vida apartada para Él. En primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice así, el siguiente versículo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Para entender un poco mejor este versículo, ser santo, amados hermanos, significa ser limpio. Ser santo significa ser puro. Es decir, que yo tengo que santificarme dando una vida de dedicación y consagración a las cosas que Dios le agrada que yo haga.
Dios es la perfección absoluta de la santidad. ¿Qué significa esto? Que no hay otro como Él. De Dios sale la santidad. Y nos viene a enseñar a nosotros como su esencia de este aspecto que es de ser diferente. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, podemos decir de que no hay otro Dios como nuestro Dios, porque Él es diferente, Él es vivo, Él es real y Él es santo. Él está por encima de cualquier otro y nadie, pero nadie en todo el universo puede compararse ante Él. El Salmo 45 dice este pasaje de la Biblia: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, dice. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mire todo lo que Dios hace como nuestro Dios. Él hace maravillas, milagros, prodigios, ¿no? La santidad de Dios impregna todo su ser y da forma a todos sus atributos. La Biblia nos enseña que el amor de Dios es santo, que su misericordia es una misericordia santa. Incluso su ira y su furor son una ira y furor santos. Dios nos llama a vivir una vida consagrada y apartada para Él, hasta incluso en nuestra manera de pensar, no tan solo en nuestra manera de actuar, sino en la manera de cómo realmente quiere Dios que actuemos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, mire usted, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos llama a ser diferentes del mundo, pues nos llama a seguir todo lo que es verdadero, nos llama a seguir a que seamos honestos, nos llama a seguir a que tengamos un amor puro con nuestro prójimo, ¿verdad? A que seamos amables, a que veamos alguna virtud que sea digno de alabanza, en esto pensemos. Todo lo contrario, todo lo diferente a lo que el mundo actual hace, ¿verdad? En primera de Pedro 2:9, mire cómo describe el Señor a su pueblo, cómo describe el Señor a sus hijos. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Nosotros fuimos traspasados, amados hermanos, de una vida de tinieblas, una vida de errores, a una vida que ahora tiene que ser guiada por la luz del Señor, por su santidad. Amén. Para tener una vida de santificación, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Cómo podemos nosotros realmente saber si estamos teniendo o practicando la santificación? La palabra del Señor nos enseña que asimismo tenemos que vivir una vida que da renuncia al pecado. El primer paso de la santificación de la iglesia de Tesalónica que hemos leído en 1 de Timoteo 4, versículo 1, dice que la iglesia escuchó el evangelio y tomó una decisión. Podemos ver que los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo les llega y les predica la palabra del Señor,
les llegó el Evangelio no tan solamente, dice, en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Ellos al escuchar este Evangelio tomaron una elección, o sea, tomaron una decisión, se arrepintieron de sus malas obras, se convirtieron a Dios y dejaron de adorar ídolos y comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero. Como este resultado de su conversión, estaban siendo ejemplo para todos los que vivían en Macedonia y sus alrededores. La iglesia de Tesalónica vino a ser instruida por los apóstoles en las enseñanzas que ellos le daban, ¿no?, cuando estaban con ellos, y vinieron a practicar fielmente todo lo que los apóstoles le decían. Tanto así que obedecieron y compartieron la palabra del Señor en toda Macedonia y sus alrededores. Predicaban la fe de Dios en todo lugar. Es un buen deseo de todo hijo de Dios que al querer servir al Señor y querer cumplir sus propósitos, primero tiene que tomar en cuenta que lo que tiene que hacer es santificarse. Quizá a veces nosotros podemos rajarnos, partirnos, buscar cuál es el propósito de Dios para mí, ¿no? Pero lo que el Señor quiere que nosotros primero hagamos es que tengamos un comienzo de una vida de santificación. Luego de haber sido venidos al Señor Jesucristo, luego de haberle aceptado como Señor y Salvador, tiene que comenzar en nosotros una vida que se renueva agradando al Señor diariamente. En el pasaje que hemos leído de 1 Tesalonicenses 4:3, dice, mire, de esta manera, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primero había sido voluntad del Señor, amados hermanos y hermanas, que nosotros nos santifiquemos. A veces queremos buscar otras cosas, ¿no? A veces queremos buscar primero el propósito. A veces queremos buscar primero qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Pero lo que el Señor quiere y nos demuestra aquí con la iglesia de Tesalónica es que primero comencemos con una vida de santificación, con una vida de purificación, con una vida de ser apartados para Él. La santidad solo resulta de una relación correcta con Dios al creer en Jesucristo como Salvador. Es ahí cuando aceptamos el grandioso regalo que Dios ha dado, que es la vida eterna para su pueblo. Si no hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados, entonces nuestra búsqueda de santidad es en vano. Por tanto, primero debemos asegurarnos de que somos creyentes nacidos de nuevo y realmente somos creyentes, entonces reconocemos que nuestra posición en Cristo nos aparta automáticamente del mundo, renunciando a sus placeres. Esto puede evidenciar de un hijo de Dios verdadero que día a día se aparta y se renuncia de los placeres que da y exige el mundo. Y para esto también se puede dar, amados hermanos, llevando una vida de disciplina en el Señor. En Hebreos 12:6 se nos hace la siguiente exhortación para todos. Dice, mire lo que dice acá, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Amén. El Señor es el que nos ama, por tanto nos disciplina para que nosotros vengamos a ser corregidos y a través de ese resultado vengamos a ser renovados también en nuestra santificación. Si estábamos yendo por mal camino o si por ahí el Señor ve que estamos queriéndonos desviar, amados hermanos,
Él mandará, Él obrará por amor a nosotros, hará una disciplina conforme Él vea para que volvamos, para que nos volvamos a alinear, para que no nos perdamos, para que no fracasemos. La disciplina es muy importante para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra santificación. En el mismo pasaje de Hebreos 12, los versículos 7 al 11, dice lo siguiente: si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos han pasado por la disciplina del Señor. Todos los que son hijos han pasado o tenemos que pasar continuamente a veces por la disciplina del Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué dice? De su santidad. Vean ustedes, o sea, lo que Dios hace en nuestras vidas es sacar lo impuro y poner lo puro. Nos hace partícipes de su santidad cada vez que Él nos corrige, cada vez que Él nos disciplina. Puede ser doloroso, puede no durar un día, puede durar quizás un mes, un año. Solo Dios, solo el Señor sabe. Pero eso dice la palabra, que nos es provechoso para que sigamos nosotros experimentando de su santidad, para que sigamos participando y renovándonos en lo que el Señor le agrada. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Duele a veces, hermano. Duele. Pero después da fruto apacible, mire lo que dice la palabra, y es un fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Amén. La disciplina del Señor nos es a nuestra vida para que vivamos una vida diaria apartada, no mezclarnos con el mundo, sino viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. En la medida que vamos estudiando la Biblia y crecemos en ella, también creemos cómo el Señor va renovando nuestras vidas, va renovando nuestras mentes. En Romanos 6, 11 al 13, el apóstol Pablo, mire lo que dice acerca de una vida de santificación que renuncia al pecado. Él lo dice de esta manera, dice: ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Antes, amados hermanos, cuando estábamos en tinieblas o cuando vivíamos en el mundo, podíamos deleitarnos en las cosas del mundo y entregar todo nuestro miembro, ¿no? Quiere decir todas nuestras cabezas, nuestros brazos, nuestro cuerpo, nuestras piernas, a las cosas que le agrada al mundo, ¿verdad? A la concupiscencia, a los malos deseos, a todo lo que es impureza delante del Señor. Y es aquí cuando el apóstol Pablo recomienda y dice, al contrario, ahora
como ustedes han vuelto de esas tinieblas, han vuelto de esa muerte, ofrezcan su cuerpo, su vida, sus miembros, su ser a Dios, para que sean instrumentos de justicia, para que vivan conforme a lo que a Dios le agrada, para que vivan conforme a lo que Dios manda, conforme a sus propósitos. El pecado no puede tener un dominio sobre los hijos de Dios, porque los hijos de Dios ya no están bajo la ley, sino bajo la justificación por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por último, amados hermanos, la vida que agrada a Dios, esa vida que debemos nosotros diariamente ofrecer y debemos santificarnos, va a resultar en esto, mire, nos va a llevar juntamente con el Padre. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Miren ustedes el resultado que nosotros podemos obtener por practicar, por mejorar, por querer cada vez más agradarle al Señor. Así como los creyentes de Tesalónica, cuando Pablo le dice que sigan abundando más y más en las obras buenas que ellos aprendieron de los apóstoles, para que sigan creciendo y creciendo más y más. Todo esto dará resultado en un momento estar en la gloria del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos, es palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, agradeciendo en esta mañana.